Señor, te damos gracias por esta mañana. Disponemos nuestro corazón, Señor, para ser ministrado a través de tu palabra. Señor, que te sea un tiempo de administración poderosa de tu espíritu a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Declaramos que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad. En esta mañana hay libertad en tu presencia, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Ya están todos sentados. Pero gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo número 2. Evangelio según San Lucas, capítulo número 2. Vamos a leer el versículo número 23. La palabra del Señor declara lo siguiente. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo número 23. Dice la Biblia: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de el Espíritu. Jesús, hermanos, hizo muchos milagros allí en la ciudad de Jerusalén durante la fiesta, dice la Biblia, de la Pascua. De tal manera, dice la Biblia, que muchos creían en su nombre. Pero la gente creía o comenzó a seguir al Señor Jesucristo únicamente por los milagros que Él hacía. Es decir, la fe de muchos era una fe incompleta. Por eso dice la palabra que Jesús no se fiaba de ellos. Como discípulos, aparentemente Jesús no les tenía mucha confianza. No les reconocía como verdaderos discípulos, verdaderos seguidores del Señor. Una de las personas que creía de esta manera por las señales era este hombre llamado Nicodemo. Era un principal de los judíos, dice la Biblia, integrante de la sinagoga del Sanedrín, que le hace una visita privada a Jesús, una visita en la noche. Él aprovecha acercarse a Jesús. Él tiene un convencimiento intelectual. Pero hermanos, un convencimiento intelectual no puede salvar a nadie.
Lo que salva realmente a una persona es una experiencia profunda con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que precisamos nosotros, hermanos, una experiencia con Dios. Y la experiencia que está hablando aquí Jesús es la experiencia de nacer de nuevo. Ahora, unos momentos antes, Jesús había tenido un enfrentamiento ahí en el templo. El templo se había convertido en un gran negocio. En el templo era una feria, donde había gente vendiendo animales, donde había cambistas, donde había gente vendiendo otras cosas. Jesús se levanta, dice, y limpia todo el templo. Jesús declara y dice, mi casa, casa de oración será llamada. Pero el templo se había convertido, dice la Biblia, en una cueva de ladrones. Y eso había llamado mucho la atención de la gente. El tomar esta autoridad Jesús y también el poder que él tenía en sanar a los enfermos. Por eso dice la Biblia que muchos creyeron en él. Ahora, la fe de la gente, la fe de muchos consistía únicamente en las señales que el Señor Jesucristo hacía. En las señales, en los milagros. La gente estaba admirada, estaba asombrada con las manifestaciones de poder que hacía nuestro Señor Jesús. Pero Jesús, como decíamos, no se fiaba de ellos. Ellos estaban muy lejos de una fe verdadera, de una fe segura, de una fe consciente. Era una fe nada más atraída por las luces, atraída por los milagros. Hermanos, no todos aquellos que creen, todos van a ser salvos. No tenemos que olvidarnos que la fe simplemente no salva a la persona. Santiago dice que los demonios también creen, dice. Los demonios creen y tiemblan. No significa únicamente creer, significa mucho más allá, significa un compromiso con nuestro Señor. No todo el que le dice Señor, Señor entrará, dice la Biblia, al reino de los cielos. No es una cuestión de creer o de ver y de asentir intelectualmente. Tiene que ver con una experiencia espiritual. Y Jesús habló muchas veces. Él dijo cierta vez, de cierto os digo, me buscáis, dice, no porque habéis visto las señales, sino por el pan que comisteis y saciasteis. Había gente que lo buscaba a Jesús por la comida. Cuando Jesús multiplica los peces y el pan, la gente dice, este es el mejor líder político que podemos tener. No trabajamos, nos alimenta, nos da pan gratis, nos da pescado gratis. Así que ahora sí lo vamos a seguir. Jesús cierta vez dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos. La gente quería solamente la parte de artística, el show, lo que atraía, pero Jesús iba mucho más profundo. Él quería que la gente tuviera un encuentro con la palabra. Y cuando Jesús comienza a confrontar a la gente, cuando Jesús comienza a decirles que hay que llenarse de su palabra, hay que marcar una diferencia. Dice allí en Juan capítulo 8, versículo 48, entonces respondieron los judíos y dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tú tienes demonios? Se enojaron con Jesús cuando Jesús comienza algunas demandas de su discipulado. Y a eso, y esto es lo que está pasando aquí con los judíos, con los fariseos, pasa hoy en día con mucha gente en la actualidad. Muchos siguen a Cristo nada más por un asentamiento intelectual, pero el Señor quiere que nosotros podamos vivir de acuerdo a su palabra. Jesucristo dijo que nosotros debemos ser hacedores de la palabra. Las señales, los milagros son, dice Jesús, señales. Jesús siempre habló de los milagros como señales, no como un fin en sí mismo. Cuando usted va en la ruta o cuando uno está aquí en la ciudad, uno ve señales de tránsito. Y cuando dice pare, uno tiene que parar, tiene que detenerse.
En la ruta hay carteles que dicen máxima velocidad, 110 kilómetros. Son señales para que uno baje la velocidad. Pero a veces uno se apresura, va un poco más rápido. Y de lejos ve otra señal, una camioneta blanca con una línea amarilla del costado. Y esa señal es muy fuerte. Entonces uno inmediatamente saca el pie del acelerador. Son señales que le van indicando a uno hacia dónde tiene que dirigirse. Y hermanos, los milagros son señales, son importantes. Y por supuesto que creemos en los milagros, hermanos. Por supuesto que creemos que Jesucristo puede restaurar, puede sanar. Y para nuestro Dios no hay nada imposible. Y parte fundamental del ministerio de Jesucristo fueron las señales y los milagros. Pero hermanos, hay otra cosa que era mucho más importante. Ahora, este tipo de manifestaciones son muy entusiastas, las señales. La gente es atraída, pero muchas veces no es una fe auténtica. Jesús dice que no se fiaba, no tenía mucha confianza en ese tipo de discípulos, en ese tipo de seguidores. Por eso el apóstol San Pablo dice, examinaos vosotros mismos si estáis en fe y probaos, dice, a vosotros mismos. El Señor allí en el libro de Apocalipsis, cuando le está hablando a la iglesia de Sardis, le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hay muchos que tienen apariencia de vida, que parece que regalan vida, que brindan vida, pero están muertos espiritualmente hablando. Dice la Biblia que Jesús no se fiaba de ellos, no se fiaba de aquellas personas que le seguían únicamente por los milagros. Y había un hombre, dice, fariseo, que se llamaba Nicodemo. Y dice que él se acerca a Jesús y le dice, Rabí, sabemos que tú has venido de Dios, porque todos los milagros que tú haces no lo podría hacer a menos que Dios estuviera con él. Y le comienza a adorar la píldora a Jesús, y Jesús ya lo cala en el aire. Él viene diciendo, oh, eres muy importante, qué grande. Yo no sé si le ha pasado a ustedes, pero a veces hay personas que vienen, generalmente cuando te quieren pedir algo, te dicen, qué bueno, qué tremendo, tu ministerio, qué grande que eres. Y uno dice, ¿pero qué me vas a pedir? ¿Qué es lo que querés? Acá hay otra cosa. Yo me he encontrado, algunos me escriben por internet y me dicen, pastor, qué tremenda es su iglesia. Y es tremendo todo lo que me ponen y al final me dicen, ¿puedo el domingo que viene predicar en su iglesia? Entonces uno percibe que lo que están queriendo es mostrar algo. Y él viene diciendo, maestro, rabí, todo lo que tú haces, eso tiene que ser porque realmente Dios está con él. Sabemos que tú has venido y has venido de Dios. Nicodemo es un fariseo. El fariseo o los fariseos era la secta predominante en el tiempo del Señor Jesucristo. Él era uno de los principales de ese grupo. Era una secta religiosa, numerosa, respetada por todo el judaísmo. Fundamentalmente creían en las buenas obras. Los fariseos creían y observaban rigurosamente la ley de Moisés, cumplían la ley. Y en algunos momentos tenían otras leyes, y esas otras leyes suplantaban la palabra del Señor. Y el problema con los fariseos, que ellos tenían un cumplimiento muchas veces meramente externo. La palabra fariseo significa puro o separado. Y Jesús fue muy duro con los fariseos por sus actos de hipocresía, por sus actos de exhibicionismo, por tener una actitud santurrona, por tener una actitud de superioridad sobre el resto de las personas. Y hermanos, los fariseos no se acabaron en el tiempo de Jesucristo. Hoy en día también hay un montón de fariseos que se creen súper espirituales, súper santurrones, que viven en otra esfera por ahí. Y quieren imponer sus ideas, quieren hacer que se haga lo que ellos dicen.
Y eso eran los fariseos. Y había fariseos en el tiempo de Jesús. Y hay fariseos también en el tiempo moderno. Y ellos estuvieron muy en contra del ministerio del maestro. Jesús fue muy duro con ellos. Les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados por fuera. Por afuera tienen mucha pinta, pero por dentro están todos en mal estado, para no decir la otra palabra. Y estaban ahí siempre criticando al Señor Jesucristo. Pero ahí está Nicodemo, un principal, dice. Un hombre, dice, que era miembro del Sanedrín, la corte suprema de los judíos, maestro de Israel. Ahora, si había alguien en el pueblo de Israel que pudiera esperarse que conociera la voluntad del Señor, debía ser este hombre Nicodemo. Sin embargo, a través de la conversación que vemos que él tiene con el Señor Jesús, observamos que él tiene tremendas dificultades para entender las verdades espirituales y el Señor Jesucristo tiene que hablar con él. Y dice que él viene de noche. Está sorprendido con lo que ha hecho Jesús. Está sorprendido porque él ha echado a todos los ladrones del templo. Está sorprendido por los milagros. Pero tiene prejuicios. Miembro del Sanedrín. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a opinar? Un hombre tan importante, un hombre con un cargo que muy reconocido. Y él tiene que consultarle asuntos espirituales al maestro. Quiere venir a Jesús. Quiere venir, pero viene de noche. Tiene inquietudes. Hay algo espiritual en su vida. Hay algo que lo mueve. Hay algo. Él necesita una experiencia con Cristo. Y hay mucha gente que tiene prejuicios. Prejuicios para acercarse a Dios. Prejuicios para acercarse a la iglesia. Hay gente que cree que los que vienen a la iglesia son todos unos ignorantes. Algunos creen que los que vienen a la iglesia son todos unos pobres. Algunos tienen la idea que la iglesia solamente saca plata. Y así hay cantidad de ideas y de prejuicios que la gente tiene. Y Jesús era un hombre que andaba con todo el pueblo. Y este hombre era parte del Sanedrín. Dice en la Biblia que Jesús andaba con las prostitutas, andaba con los ladrones, andaba con ellos, no para hacer sus fechorías, sino para compartirles los principios del reino. Y hermanos, los principios del reino son principios para todos. Es principio para el que tiene mucho como para aquel que no tiene nada. Son principios que afectan no únicamente a aquellos que han estudiado mucho, sino también para aquellos que son analfabetos. El evangelio, hermanos, abarca absolutamente a todos y el evangelio tiene que afectar todas las clases sociales. Y hermanos, el evangelio estaba afectando. Él había escuchado, él había visto algunas señales. Y él reconoce, dice: Señor, nadie hace estas señales que tú haces a menos que Dios está con él. Los milagros, lo que Jesús hacía, le había resultado convincente. Y Jesús le dice: de cierto te digo. Está bien todo lo que me estás hablando, es muy lindo todo lo que vos me decís, pero de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A menos que no nazcas de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. La cosa es así. Puede ser muy linda las señales, puede ser muy lindo todo lo que hice, pero a menos que no nazcas de nuevo, no sucede absolutamente nada. Nacer de un modo diferente, nacer de una naturaleza. El Señor aquí le tiene que explicar todo el proceso. A lo primero, como que Nicodemo no entiende, le dice: ¿cómo yo ya soy un hombre viejo, entrado en años? ¿Cómo es esto? Ahora, las palabras de Jesús parecían como palabras enigmáticas. ¿Cómo puedo yo, siendo viejo, entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Ahora Jesús le habla y le dice que este asunto no es un asunto de palabras en forma literal. Lo que él le quiere decir es un tema de valor espiritual. Lo que él estaba escuchando era algo de orden espiritual.
Y por supuesto que Nicodemo había nacido dentro de la religión de los fariseos. Por supuesto que él era de la descendencia de Abraham. Por supuesto que él era un judío, miembro del pueblo escogido de Dios. ¿Qué más se podía pedir de un hombre con estas características? Y Jesús le dice, vos tenés que nacer de nuevo y tenés que nacer del agua y del Espíritu. Tenés que nacer del agua y del Espíritu. Él tenía que nacer del agua y del Espíritu. Ahora, hay muchas controversias con respecto a esto. Hay muchos teólogos que han hablado, ¿qué será esto del agua? Hermanos, tenemos que ubicarnos porque estas palabras son dirigidas a Nicodemo. Así que tenemos que preguntarnos qué podía entender Nicodemo cuando Nicodemo escucha estas palabras del Señor Jesús. Lo que entendía Nicodemo era el mensaje que tiempo atrás había dado Juan el Bautista. Y Juan el Bautista hablaba del arrepentimiento, hablaba del bautismo en agua. Y lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo es, Nicodemo, tenés que bautizarte en las aguas y tenés también que tener la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Tenés que tener una nueva regeneración en tu vida. Un nacimiento del agua y un nacimiento, dice, del Espíritu. Dos conceptos aquí que el Señor Jesucristo le está transmitiendo. Él tenía que tener un llamamiento en primer lugar al arrepentimiento. No conformarse con el hecho simplemente de haber nacido dentro del pueblo de Israel. No conformarse simplemente porque era hijo de Abraham, sino que ahora él tenía que arrepentirse. Y hermanos, para entrar en el reino de Dios, para nacer de nuevo, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y uno de los actos más importantes en nuestra vida como seguidores, como discípulos de Cristo, es cuando venimos aquí al bautisterio y nos arrepentimos y hacemos una confesión pública diciendo, de ahora en más quiero servir a mi Dios de todo corazón. Ahora, no es únicamente un arrepentimiento, sino que tiene que haber un cambio, tiene que haber un bautismo en lo que tiene que ver en el agua de arrepentimiento, pero también en el Espíritu. Porque hay mucha gente arrepentida, pero vive haciendo lo mismo. Como aquel marido que mata a palo a su mujer y le pide perdón, perdóname, pero el otro día le vuelve a golpear. Y luego le pide perdón y el otro día le vuelve a golpear. Eso es un arrepentimiento simple, nada más. Pero el Señor no quiere un arrepentimiento simple. El Señor lo que quiere es que haya un arrepentimiento de nuestros pecados, pero también tiene que haber una regeneración, un cambio en nuestro espíritu. Eso es lo que Jesús está declarando. Eso es lo que nos hace a nosotros un verdadero discípulo. El arrepentimiento solo no es suficiente. Jesús habló de otra cosa aquí. Jesús habló de un bautismo de el Espíritu. Nosotros debemos de arrepentirnos, por supuesto, pero tenemos que comenzar a vivir una vida tomado de la mano de Cristo, una vida que nos ayuda a entrar en el reino de Dios. En el reino de Dios, porque eso es lo importante, hermanos, que nosotros estemos en el reino de Dios. La actitud de los fariseos fue muchas veces de oposición, de desprecio, y siempre buscaban una y otra vez, y buscando una o de otra forma destruir a Jesús. Y aquí Jesús le dice a Nicodemo, tienes que arrepentirte y tienes que comenzar ahora a vivir una vida distinta. Ahora tienes que bautizarte en el Espíritu. Tienes que haber, como dice allí el apóstol, el lavamiento de la regeneración, la renovación del Espíritu Santo, el cual dice derramó en nosotros abundantemente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber esa renovación en nuestras vidas. No un arrepentimiento de un día, sino un arrepentimiento y una renovación. Hermanos, él tenía derechos, como decíamos, de ser judío,
de haber nacido de la descendencia de Abraham. Pero hermanos, para gozar de los privilegios del reino de Cristo es necesario nacer del agua y nacer del Espíritu. Es necesario una renovación, una transformación profunda. Y esa transformación profunda es solamente posible cuando uno comienza a caminar en los principios del reino de los cielos. Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es. El término carne se refiere aquí a nuestra naturaleza pecaminosa. Y lo que está hablando aquí es que nuestra naturaleza pecaminosa lo único que puede producir es pecado. Desde Adán, sin excepción alguna, todos hemos heredado la naturaleza caída. Con esto Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que aunque pudiera entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer de nuevo, eso no sería la solución, porque nosotros ya tenemos el pecado, ya hemos heredado el pecado. Por eso dice, lo que tienes que hacer ahora es ser nacido del Espíritu. El Espíritu, hay que nacer del Espíritu. Algunos creen que lo importante son reformas en la educación, y por supuesto que sí. Hay algunos que dicen que lo importante es mejor disciplina para los niños. Algunos creen que lo más importante es darle de comer a la gente, y todo eso está muy bien. Pero lo más importante, hermanos, en la vida de un ser humano es que pueda entender los principios del reino de Dios. Porque los principios del reino, los principios que encontramos en su palabra son los que nos ayudan a vencer en la vida, son los que nos ayudan al día lunes, martes, miércoles y todos los días que vas a tener que enfrentar en esta semana, en tu trabajo, en la fábrica, en la oficina, donde estés, en tu estudio. Son los principios que te van a mantener firme y te van a mantener encaminado en su palabra, y eso es lo que te va a dar la salida y te va a dar la victoria en todo. Por eso Jesús le dice, no te maravilles de lo que te dije, que tenés que nacer de nuevo. Y Jesús le habla y le dice, las cuestiones del Espíritu son como el viento. El viento sopla, dice, no te maravilles de lo que te dije. Te vuelvo a decir nuevamente, es necesario que nazcas de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que el Señor está diciendo aquí, hermanos, que hay una operación del Espíritu que es misteriosa. Hay cosas del Espíritu que no las podemos entender humanamente. Las cosas del Espíritu son como movimientos del viento. No se pueden ver, no se pueden percibir con el ojo humano. Pero hermanos, así son las cosas del Señor, así es lo que hace Dios. Es el control de Él. Sus caminos a veces son desconocidos. A veces no sabemos mucho, pero aunque como hombres naturales no podemos percibir algunas cosas, entendemos que el Espíritu Santo de Dios está obrando efectivamente en nosotros, y lo que obra el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, hermanos, tiene efectos visibles. Hay cosas visibles, hay cosas que opera Dios. Yo no puedo interpretar. Hay gente que viene que me dice, pastor, dígame por qué pasa esto y por lo otro. Hay gente que viene y me pregunta, pastor, soñé tal cosa. Y tengo que decirle, hermano, yo no soy José. José sí era el que interpretaba sueños. Pero Dios hace cosas que a veces no las entiendo, no hay explicación. No es 1 más 1, es 2. Las cosas de Dios son extrañas a veces, y Jesús le dice, mira, el viento sopla, no sabe bien de dónde, cómo es la cosa, no sabe ni de dónde viene. Así es a todo aquel que es nacido del Espíritu. Dios hace algo, pero hay una transformación, hay algo visible, algo que se mueve, y Él está luchando y dice, ¿cómo puede ser esto?
Y Jesús le dice, ¿cómo siendo tú maestro de Israel? Él tenía mucho conocimiento, él sabía mucho de la palabra, pero no había tenido la experiencia del Espíritu. Y allí Jesús le sigue hablando acerca de la palabra, acerca de lo que sucede con Moisés en el desierto. Y Jesús le dice, y como Moisés dice, versículo 14, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Aleluya. ¿Cuántos tienen vida eterna? Todos los que han entregado su vida a Jesús. Algunos piensan, bueno, voy a tener la vida eterna el día que me metan en un cajón. Pero hermanos, ya tenemos vida eterna, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Así que usted ya goza de vida eterna, ya goza de vida eterna. Usted ya tiene la vida eterna. No es que va a ver allá si San Pablo busca en el libro ahí. No, usted ya tiene la vida eterna, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Ya comenzamos a gozar, y la muerte nada más es un paso que nos lleva a la vida. Pero hermanos, por eso cuando alguien muere en la fe, por supuesto que uno siente dolor y hay una congoja en el corazón, pero también hay un gozo, porque uno sabe que está en la presencia del Señor, y eso nos hace justamente creer más en Él y confirma que nuestra vida vive eternamente. Jesucristo dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya hemos comenzado a gozar, hermanos, de la vida eterna. No moriremos jamás, dice la Biblia, sino que viviremos eternamente con el Señor. La pregunta en esta mañana es, nosotros, ¿qué tipo de discípulos somos? Jesús dice que no se fiaba de un grupo que había creído en Él. ¿Por qué Jesús no se fiaba de ellos? Porque luego iban a gritarle, crucifíquenle a Jesús. Porque un día eran los que sacaban sus mantos y tiraban a sus pies palmas. Eran cambiantes. Y a veces somos nosotros así, somos cambiantes. Un día creemos, otro día no creo. Un día sí, otro día no. El Señor quiere que nosotros seamos nacidos del agua y nacidos del Espíritu. Que nuestro discipulado, que nuestro seguimiento al Señor Jesús sea un seguimiento profundo. Y hermanos, Nicodemo tiene una experiencia en esa noche tremenda, porque luego que Nicodemo lo vemos ya en los últimos momentos de Jesús. Ahí está Nicodemo, está siguiendo al Señor, lo sigue. Esa experiencia de esa noche le cambia completamente la vida. Y él entiende, él sabe que tiene que arrepentirse, él sabe que tiene que nacer de nuevo, él sabe que necesita una experiencia con el Señor. Pero la pregunta nuestra en esta mañana es, ¿qué tipo de discípulo soy yo? ¿Jesús puede decir que confía en mí? ¿O dice, no soy de fiar mucho en este? No soy de confiar mucho en este porque este es medio cambiante. O solo me sigue buscándome la mano, o solo me sigue buscándome las bendiciones. Hermanos, que nuestro discipulado, nuestro seguir al Señor, sea un seguir en el cual nuestro Señor pueda tener agrado en nuestras vidas. Que si estemos bien o no estemos tan bien, si estemos en momentos de adversidad o momentos de gran gozo, que nosotros podamos permanecer y decirle, Señor, yo te sigo a ti. Yo me he arrepentido, Señor. Yo te he pedido perdón y ahora, Señor, yo sigo confiando en ti. Y si en estos días hay alguna persona que todavía no se ha bautizado en el agua, vamos a tener bautismo. Para que nadie diga, pues no, vamos a tener bautismo, vamos a tener la expresión pública. Ya estamos fijando la fecha, vamos a tener un bautismo para que todos puedan nacer del agua y nacer del Espíritu y vivir una vida de acuerdo a lo que el Señor establece aquí en su palabra. Vamos a adorar a nuestro Señor en esta mañana. Vamos a rendirnos a Él. Vamos a decirle, Señor, yo quiero ser de aquellos discípulos
en el cual tú confías, Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Señor, tu misericordia es para siempre. Y tú, eterno Dios, ministra nuestras vidas. Tú, Señor, nos restaura. Tú, Señor amado, eres aquel que has dado tu vida por nosotros, eterno Dios. Señor, muchas veces tenemos una mentalidad de fariseo, Señor. Tenemos una mentalidad santurrona. Tenemos una mentalidad que nos creemos superiores a otros. Pero, Señor, lo que tu Espíritu está haciendo es algo grande en medio de nosotros. Señor, que tu Espíritu comience a moverse, que tu Espíritu comience a soplar, Señor. Que tu Espíritu comience a soplar aquí en tu iglesia. Que tu Espíritu comience a soplar en nuestra familia, Señor. Que tu Espíritu comience a hacer algo, Señor. Señor, que necesitamos una transformación, Señor, del agua y del Espíritu. Necesitamos una transformación, Señor, sobrenatural de ti en nosotros, Señor. Necesitamos, Señor amado, ser nacidos de ti, Señor, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, Señor. Y, Señor, solamente cuando somos nacidos por la regeneración del Espíritu, es ahí cuando el hombre caído puede recibir la vida de Dios. Es ahí, Señor, cuando podemos elevarnos por encima de nuestras limitaciones humanas y declarar que tú eres Rey y que tú eres poderoso, Señor. Aleluya. Queremos ser de aquellos que creen, Señor amado. Señor, quita de nuestras vidas estructuras mentales que tenemos, estructuras de religiosidad, Señor. Religiosidad que hemos adquirido a través de los años, Señor. Y haz, Señor, un obrar nuevo en nosotros, Señor. Haz un obrar nuevo, Señor. Haz un obrar nuevo, Señor. Haz un obrar nuevo, Señor. Lo nuevo de ti, Señor, sobre nuestras vidas. Señor, no queremos que tú digas que no fías de nosotros, Señor. La palabra de Dios dice que Jesús decía que no fiaba en ellos, porque solo le seguían por las señales. Señor, no queremos solo seguirte por señales, o por tu mano, o por las bendiciones, o por los favores. Queremos seguirte, Señor, por lo que tú eres, Señor. Porque te amamos a ti, Señor. Porque tú, Señor amado, nos amaste primero. Porque tú, Señor amado, entregaste tu vida por nosotros. Porque tú, Señor amado, realmente diste lo mejor que tenías para nosotros. Y por eso en esta mañana nosotros venimos aquí a esta casa, Señor, para decirte, Jesús, queremos ser verdaderos discípulos tuyos, Señor. Espíritu Santo de Dios, comienza a trabajar con nosotros. Si hemos sido únicamente aquellos que te siguen por lindas enseñanzas, Señor, por lindas historias de la Biblia, Señor, queremos seguirte porque realmente hemos nacido del Espíritu. Y, Señor, haz cosas, Señor, especiales en la vida de mis hermanos. En estos días, Señor, manifiéstate, Señor, en nosotros. Sopla como tú quieres, Espíritu Santo de Dios, pero sopla sobre tu pueblo, Señor. Sopla sobre tu pueblo eterno, Señor. Queremos entender las cosas del Espíritu, Señor. Queremos entender las cosas del Espíritu, Señor amado. Aleluya. Queremos experimentar, eterno Dios. Señor, queremos experimentar ese nacimiento espiritual, Señor. Y por eso en esta mañana declaramos ese nacimiento. El nacimiento a nuevas cosas, Señor, en el área espiritual de cada uno de tus hijos. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre. A ti sea la gloria. A ti sea la honra, eterno Dios. Aleluya. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Aleluya. Yo te adoro, Jesús. Aleluya. De gloria.